Hola a todos, nos complace mucho que nos acompañen para continuar con nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Estamos en el capítulo 2 ahora y vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Vemos en el versículo 1 que dice, desechando pues, considerando que la palabra pues denota causa, motivo o razón. ¿Podrías explicarnos en qué se está basando Pedro para decir lo que ahora él va a decir aquí en esta sección de su epístola? Sí, David, creo que lo que tenemos aquí es una conexión con el primer capítulo, particularmente los versículos 22 y 23, donde Pedro ya ha escrito que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, el amor fraternal no hipócrita. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, perdón, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hay por lo menos dos hilos aquí que Pedro va a retomar en el capítulo 2. Uno, el amor fraternal no fingido, entrañable que debe existir entre los que son miembros de la familia de Dios. Y número dos, el efecto que esta palabra de Dios debe tener en la vida de todo aquel que es genuinamente convertido a Cristo. Muy bien, entonces esto nos recuerda que toda doctrina y todo lo que hemos recibido en el Evangelio debe impactar nuestra vida de una manera muy notoria, muy clara, de una manera muy práctica. Y entonces pensamos en esta palabra desechando, este verbo que Pedro nos ordena a realizar. Y había notado cómo esta palabra en distintos pasajes en la Reina Valera 1960 se puede traducir como aquí, desechar. A veces aparece como despojarnos, en otros pasajes aparece como dejar. Entonces podemos pensar en cómo aquí se nos pide que desechemos ciertas cosas y pensando en esta palabra, en su uso en el Nuevo Testamento, en Romanos 13:12, debemos dejar las obras de las tinieblas. Efesios 4:22, debemos dejar el viejo hombre. En Efesios 4:25 y Colosenses 3:8, debemos dejar también un número de cosas que se mencionan, parecida a la lista aquí. Hebreos 12:1, debemos desechar, dice él, allí el escritor, todo peso y todo pecado que nos asedia. Y en Santiago 1:21 también encontramos esta misma idea de desechar, de despojar, de dejar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Querías comentar algo sobre esta palabra desechar? Sí, la idea de deshacerse de, por ejemplo, esos pasajes de Efesios y Colosenses, ropa que ya no sirve. Tú quizás sabes que mi esposa tiene un problema conmigo que me compra una camisa nueva, pero prefiero las camisitas viejas bien gastadas. Y creo que ese es el problema con la vida cristiana. A veces consentimos lo que queda como remanente en nuestra naturaleza antigua, pero
El apóstol Pedro dice aquí, como bien has delineado en estos pasajes, hay que desecharnos, hay que deshacernos completamente. La traducción de Kistemacher, líbrense de toda malicia, etcétera. Entonces, vamos a entrar en detalle, pero sí, es algo drástico. No debe quedar huella de lo que Pedro aquí va a mencionar, cinco pecados que podríamos consentir en la vida cristiana, pero no debemos hacerlo. Así es. Llama la atención que Pedro, cuando él va a dar esta lista de 5 pecados, él usa la palabra toda o todo. Y esto es, pienso yo, para recalcar que es en todas sus presentaciones. O sea, la malicia en todas sus formas, en todos sus colores y en todos sus sabores. Lo mismo con el engaño, lo mismo con la hipocresía. Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias, todas las detracciones. Llama la atención lo inclusivo que es Pedro para incluir absolutamente toda manera en la que estas cosas se pudieran suscitar en nosotros. Bueno, quizás pudiésemos entonces ver algo acerca de estas 5 perversiones mencionadas. La primera, malicia. ¿Qué podemos aprender de la palabra malicia? Bueno, perdón, el mejor comentario que yo he leído de Primera Pedro es por John Brown, tú lo conoces bien, puritano. Él sugiere que esta es la raíz y las demás cosas que Pedro menciona aquí emanan de esto. Entonces, toda malicia, como has mencionado ya, toda malicia, esta es la voluntad malévola. Esta es la malignidad con que somos propensos a tratar a otros y sorpresivamente a los miembros de la familia de la fe. Entonces, de aquí va a salir las otras cuatro que vamos a considerar en un momento, pero es una voluntad perversa que se va a mostrar en la manera en que trato a otros creyentes. Excelente. Así que esta palabra malicia es como la madre de todos los males. Así es. En segundo lugar, encontramos la palabra engaño, y esto es lo que realizamos a través de la astucia y la mentira. La palabra en griego es dolos, y esto nos puede sonar familiar a nosotros. Al hablar español usamos la palabra dolo, o aquello que alguien hace con una mala intención. Ujú. En general es todo fraude, toda simulación. En el capítulo 3 y versículo 10 de esta misma epístola, Pedro va a hablar de labios que no hablen engaño, y entonces se repite ahí ese término. ¿Qué nos puedes comentar de este término engaño? Sí, muy bien. Un homicidio con dolo es la intención deliberada. Aquí deshonestidad deliberada. Y vamos a ver que esta palabra inmediatamente es la que también se va a usar en cuanto a la leche espiritual no adulterada, no, sin deshonestidad deliberada. Sí, muy bien. Me llama la atención que cuando vemos la palabra malicia y comienza Pedro a dar esta lista, son pecados que van hasta lo más profundo de nuestro ser. O sea, pudieran ser pecados que sí se van a manifestar en lo público, pero que vemos
como si fuera se fabrican dentro de nosotros el engaño, la hipocresía, el segundo. Entonces aquí podemos ver un recordatorio de lo importante que es cuidar nuestros corazones, como dice el sabio Salomón. La palabra hipocresía, ¿qué nos puedes enseñar en cuanto a este concepto de hipocresía aquí? Sí, es la pretensión de piedad y de amor. Eh, Esto se da, por ejemplo, a David, para tus oraciones. Quiero mencionarte que la tía del vecino de la hija de María, ella está haciendo, no es para la oración. Lo que te estoy diciendo es un chisme perverso, pero lo estoy vistiendo de una pretensión de piedad y de amor que no tengo hacia esta persona contra la cual estoy hablando mal. Sí, muy cierto. Y esto es algo que la hipocresía es tan engañosa que nos engañamos a nosotros mismos. Y se nos olvida que, por ejemplo, en Marcos 15, vemos que el Señor puede hasta percibir la hipocresía en nosotros. O sea, como si fuera Él lo ve a una distancia. Lo que nadie más ni nosotros mismos podemos percibir, Él sí lo percibe. También me impactó repasar la descripción que el Señor hizo de aquellos que estaban llenos de hipocresía e iniquidad, que por fuera mostraban algo, pero por dentro eran como tumbas sucias, feas, malorientas. Y esto es lo que hace la hipocresía en nosotros. Tristemente, Pedro tuvo que ser condenado por Pablo por su hipocresía en Gálatas 2:13, porque Pedro no comía con los hermanos gentiles cuando estaban los hermanos judíos presentes, y él llama ahí su acto, su pecado, simulación o hipocresía, como tenemos aquí. Número 4, envidias. Coméntanos algo acerca de la palabra envidias. Bueno, la envidia es el descontento resentido que siento hacia otro hermano o hermana, ya sea un don que Dios le haya dado a ese creyente, ya sea un diaconado que ese creyente desempeña. Y entonces le tengo envidia, el celo por obtener ah, lo que tiene otro. Y esto es algo que prevalece entre nosotros. Iba a decir, estamos grabando hoy el 31 de diciembre del 2024. ¿Y cuántos a la medianoche se van a dar un abrazo? Pero cuidado, hay muchos abrazos con puñal por la espalda. Y tenemos un dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Y estas cosas no deben existir entre el pueblo del Señor. Una reunión de oración donde le estamos clamando a Dios supuestamente, pero lo que estamos haciendo es tirando bombas al otro lado del local o del recinto. Tal es nuestra hipocresía y nuestra envidia para con otros creyentes. No debe existir. Iba a decir David que uno haría bien hacer una lista de todas las listas de pecados que mencionan los apóstoles en sus cartas y el Señor Jesucristo en los evangelios. Es realmente impresionante, porque aquí no estamos hablando de homicidios, ni de secuestros, ni de borracheras, ni de adulterios o fornicaciones. Estas cosas que Pedro está tocando aquí, vuelvo a repetir,
son pecados que consentimos desde los más públicos y responsables en las iglesias locales hasta los creyentes que nunca oímos en público, pero hay esta voluntad malévola, esta maldad, esta perversidad con que tratamos a otros creyentes, engañándolos y poniendo una cara, una fachada al edificio que es pura mentira, predicando acerca del amor cuando hay mucha envidia hacia otros creyentes. Sí, todo muy, muy cierto y tristes pero buenos ejemplos que compartes. Yo quiero tomar el tiempo para citar dos preguntas y dos respuestas del Catecismo Mayor de Westminster. Este catecismo, que no es católico, fue escrito por nuestros hermanos en Cristo puritanos hace unos 400 años, y yo les recomiendo que lo puedan leer con sus hijos o cuando estén preparando un sermón o cuando estén estudiando un pasaje. Por ejemplo, las preguntas y respuestas en cuanto a los 10 mandamientos son muy, muy provechosos. La pregunta 147 dice: ¿cuáles son los deberes exigidos en el 10.º mandamiento? Que es el de no codiciar. La respuesta: los deberes exigidos en el 10.º mandamiento son el mandamiento con nuestra propia condición, perdón, el contentamiento con nuestra propia condición, una disposición caritativa de toda el alma para con nuestro prójimo en todo lo que nuestras emociones y afectos internos toquen a él y tiendan al bien ulterior de lo que es suyo. La pregunta 148: ¿cuáles son los pecados prohibidos en el 10.º mandamiento? Respuesta: los pecados prohibidos en el 10.º mandamiento son el descontento con nuestro propio estado, la envidia y tristeza por el bien de nuestro prójimo, juntamente con todas las emociones y afectos desordenados para alguna de las cosas que son suyas. Bueno, pasamos a la quinta, la palabra detracciones. Esta no es una palabra que usamos comúnmente en nuestro vocabulario, así que por favor coméntanos qué significa la palabra detracciones. Bueno, esta es la maledicencia, la calumnia, literalmente hablando hacia abajo. Esta es la chismografía con la que arruinamos o asesinamos el carácter de otro creyente. Sí, así es. Bueno, hermanos, entonces estas son 5 cosas que necesitamos desechar. No hay justificación, no hay excusa, no, son cosas que debemos deshacernos de ellas, como hemos escuchado. David, Sí, adelante. mencionabas los 10 mandamientos. Am, si recuerdo bien, dos tienen que ver directamente con la lengua. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no dirás falso testimonio. Ujú. Entonces, 2 de 10 tienen que ver con la lengua. Y en estos 5 pecados aquí tenemos directa o indirectamente la lengua manifestando lo que hay en nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Y me gusta ilustrar estos 5 pecados con la historia allá en Josué capítulo 10, donde Josué está batallando contra los amorreos. 5 reyes se escapan y se esconden en una cueva. Y Josué manda a tapar la boca de la cueva, paso número 1, pero cuando por fin llega, él saca a los 5 y los mata y los cuelga en un madero y los vuelve a meter en la cueva y tapa la cueva.
Entonces, así hay que hacer con estos 5 reyes en el corazón del creyente. Hay que ponerle fin, como hemos visto, hay que librarnos de ellos, hay que desecharnos de ellos completamente, no dar cabida a que vuelvan a levantar su cabeza tan fea en nuestras vidas. Vemos la importancia de usar ilustraciones del Antiguo Testamento para ilustrar lo que estamos considerando y enseñando. Muchas gracias. Bueno, pasamos al versículo 2, donde después de que el Espíritu Santo nos dice que debemos desechar ciertas cosas, ahora nos dice lo que debemos anhelar. Desechar, anhelar. Y él usa esta palabra deseen y utiliza el comparativo, la metáfora de un niño recién nacido, que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, y veremos que es para que crezcamos para salvación. Ahora, ¿por qué debemos ser como niños recién nacidos? 2, ¿es en un sentido positivo o negativo que debemos ser como niños recién nacidos? ¿Y qué significa cuando habla de la leche espiritual no adulterada? Ayúdanos, por favor, con esas 3 preguntas. Bien, antes quería enfatizar desechando es un participio. Mientras estamos desechando estos 5 pecados, entonces desead es un imperativo. Esto no es opcional en la vida del creyente. Pedro nos está dando lo que es un mandamiento espiritual, imperativo, desead. Ahora, el legalista nos diría nada más desechar y queda un vacío que entonces de no reemplazarse, de no llenarse ese vacío, podemos llegar a cosas peores. Y este es un principio tan prevalente en la palabra de Dios. Eh, Desechar, sí. Y yo iba a decir, versículo 1, tenemos desechar, lo que el creyente debe desechar. Versículo 1, lo que el creyente debe desear. Y finalmente vamos a ver lo que el creyente debe disfrutar. Yo sé que soy más propenso a las aliteraciones, David, pero se da muy naturalmente aquí. Como creyente debo desechar 5 pecados, debo desear la palabra y debo disfrutar al Señor, como vamos a ver en un momento. Ahora, en pasajes como 1 Corintios 3 y en Hebreos 5, el apóstol Pablo, los Corintios y el escritor a los Hebreos usan lo del niño y la leche en un sentido negativo, porque no estaban a la altura o al nivel del crecimiento que deberían tener ya en el tiempo que ellos ya habían conocido al Señor. Pero aquí Pedro lo usa de manera marcadamente positiva, sea un niño de 9 meses o sea un creyente de 90 años en el Señor. No estoy hablando de edad física. La comparación es aquí que todo creyente debe ser como un niño recién nacido que anhela. Este es un profundo anhelo que tiene de beber leche materna, obviamente del pecho de su madre. Entonces, y va a llorar hasta que no quede satisfecho. Esa es la actitud que debemos tener todo creyente. Yo recuerdo cuando mi papá hablaba de su abuelo y el folleto muy conocido en Canadá y Estados Unidos de 50 años en Cristo. Bueno, llegó el día cuando mi papá cumplió 70 años en Cristo. Pero una cosa que marcaba su vida era un interés intenso por la palabra de Dios hasta el momento que el Señor lo llamó a su presencia. Entonces,
no debemos pensar, Primera Pedro 2, esta es lechita para nuevos creyentes que necesitan leche materna, espiritualmente hablando. No, 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 no. Si usted ha interpretado ese pasaje así, está muy equivocado. Este es, repito, el creyente de 9 meses en Cristo o de 90 años en Cristo. Todos deberíamos en todo momento tener un profundo anhelo por leer, meditar y practicar la palabra de Dios. Y por hablar tanto se me olvidó la tercera pregunta, David. Adelante. Sí, el significado de la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo debemos interpretar eso? Sí, algunos piensan aquí que es Cristo y yo diría pues incluye a la persona de Cristo, pero por eso mencioné el final del capítulo 1, donde Pedro ya ha desarrollado el impacto que la palabra de Dios tuvo en nuestras vidas en el momento de la salvación y ahora es el impacto de esa misma palabra, pero ahora como creyentes, alimentándonos momento tras momento, día tras día con las escrituras. Leche espiritual. Entonces, esta no es la palabra espiritual que se usa en otras partes del Nuevo Testamento, que tiene que ver con el espíritu. Esta es la palabra racional que aparece en Romanos 12, versículo 2, creo que es vuestro culto racional. La palabra lógicos tiene que ver con la palabra. Entonces, creo aquí es la escritura, pero sin adulteración. Tú y yo vivimos en México, más en Jalisco que en otras partes de México, el tequila, que no le recomiendo, pero un gran problema con muchas reuniones sociales en Jalisco especialmente es la enfermedad o el envenenamiento por tequila adulterado. O sea, le meten otras sustancias al tequila, obviamente con fines económicos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, es la palabra de Dios sin engaño, sin adulterar, la pura palabra de Dios. Sí, muy bien. O también había pensado en el hecho de que no adulterada tiene que ver con algo que no ha sido mezclado y el hecho de que aquí es leche, por ejemplo, en el pueblo donde vivimos, uno busca que uno le venda leche que no ha sido mezclada con agua, porque entonces ellos están tratando de ganar más dinero por venderle a uno leche que sí ha sido adulterada en ese sentido. Pero como bien has dicho, queremos leche que no ha sido mezclada. Cuando comentabas acerca de cómo debemos de ver esto en un sentido positivo, de desear la leche como un niño, a pesar de que tengamos mucho tiempo en el Señor, se me vino a la mente el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, este es el deseo tan intenso y apasionado que nunca debe de extinguirse en nosotros. Y Me pensando inter- aquí, sí, no, no, adelante. no, nada más iba a decir que me interesó en 2 Corintios 5, versículo 2. Dice Pablo, por esto también gemimos. Inmediatamente la siguiente palabra es deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y creo que esto es lo que se da en un niño recién nacido. Gime y desea, anhela profundamente. Y así debería ser con nosotros como creyentes, sin importar la etapa de nuestra vida cristiana. Quiero enfatizar eso. Disculpa. No, muy bien. Y solo también señalar que leche espiritual no adulterada solo es uno de muchos ejemplos que Dios utiliza en su palabra para describir su palabra. En el capítulo 1 de Pedro, la palabra es como una semilla, es como agua, en Efesios 5 es como una lámpara, Salmo 119 es como fuego, como un martillo, Jeremías 23 es como alimento en Jeremías 15 y así podemos
considerar otros ejemplos. Entonces, debemos desear la leche espiritual no adulterada, como niños recién nacidos, para que por ella crezcan para salvación. ¿A qué se refiere esta salvación? ¿Podemos de alguna manera relacionarlo con 2 Timoteo 3:15, las cuales te pueden dar sabiduría que lleve a la salvación en cuanto a las escrituras? ¿O qué consideras que está diciéndonos aquí el Señor? Bueno, hablamos a veces de la salvación trifásica que estamos disfrutando. En cuanto al pasado, Dios nos salvó de la pena del pecado. En cuanto al presente, Dios nos está salvando del poder del pecado. Y en cuanto al futuro, Dios nos salvará de la presencia misma del pecado. Y creo, de nuevo, en el capítulo 1, Pedro ha hablado de el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Iba a decir la traducción Dios habla hoy, tiene una nota interesante, leche espiritual, otra traducción, la leche de la palabra. Es lo que ha mencionado Pedro ya en el capítulo 1. Pero entonces creo que aquí para que crezcáis para salvación, esto no es un procedimiento para llegar a ser salvos de la pena del pecado, pero este es un crecimiento ya que somos salvos, llegando a la plenitud, a la cúspide. Creo quizás la idea está en Efesios 4, versículo 14 y 15, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Creo, ahí tienes varias de estas ideas también en Efesios 4. Excelente. Entonces no es una progresión hacia la salvación de que vamos creciendo para entonces salvar nuestras almas, pero como bien has explicado, es más bien una progresión en nuestro conocimiento del Evangelio y de todo lo que tenemos en la salvación para que maduremos en nuestra fe. Muy bien. Bueno, concluimos. Es posible que alguien lea el versículo 3 y se le dificulte quizás entender por qué menciona esto aquí Pedro. Él viene hablando de cosas que debemos desechar, cosas que debemos, o una cosa que debemos desear, la leche espiritual, y pareciera, no sé si esta es la impresión de otros, pero pareciera que él menciona algo que nos sorprende un poco, si es que han gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es benignidad? Y ayúdanos a hacer la conexión entre esta afirmación con las anteriores en esta primera parte del capítulo 2. Bueno, primeramente, de nuevo, la traducción podría mejorarse de esta manera: como niños recién nacidos, desead con ansia la leche espiritual pura, para que con ella crezcan en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, eh, ¿te acuerdas en Hebreos capítulo 6? Gustaron, dice el escritor de los Hebreos, gustaron del don celestial. Entonces, si ya hemos aceptado a Cristo y desde el momento de la salvación hemos comprobado su benignidad, su bondad, lo bueno que Él es para con nosotros, entonces dice Pedro, ahora que han probado lo bueno que es el Señor, eh, no tiene sentido que vivan con estos 5 pecados consentidos. Más bien, en amor al Señor y en agradecimiento por su bondad hacia ustedes, lo natural sería alimentarse
de la palabra que tanto lo glorifica a Él y que les va a ayudar a ustedes a ser como Él cada día en sus vidas. Excelente. Había pensado en relacionar este texto con el Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y entonces, claramente, lo bueno que es el Señor hacia nosotros debe hacernos crecer en este deseo por la palabra de Dios y por Dios mismo. ¿Había algo más que querías añadir? No, creo el tiempo ya se nos fue, ¿no? ¿O Sí, cuánto? Ok, yo creo que sí. Bueno, muy bien. muchísimas gracias por tu ayuda No, a ti. y gracias a todos por mirar este video. Nuestro deseo es que les sea de ayuda y que Dios nos pueda seguir ayudando a estudiar juntos Primera de Pedro. Saludos a todos y nos vemos muy pronto.